Bueno, buenas tardes, buenas noches ya, comenzando el invierno. Vamos empezando a ver cómo se suma la gente antes de invitarla a Valeria. Perfecto, se empieza a sumar la gente. Bueno, un poco la charla de hoy desde Agrupaden, que va a estar relacionada a la bioética y a pensar los conflictos que se nos están presentando en la clínica durante este aislamiento y las diferentes cuestiones, diferentes distritos, las diferentes normativas y con la situación cambiante de incertidumbre, ahí se está sumando. Hola, Vale. Hola Gaby, hola a Hoy todos. estamos los dos solitos en el living tomando unos mates. Es no sé, como en el living de casa, es tempranito, si no nos abriríamos un pomelo rosado, un juguito de naranja, algo de eso. Sí, 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 esas cosas que tomamos nosotros. Claro, exactamente, sí. Algo Muy bien, espiritual. exacto, bien sanito. Bueno, bien, qué alegría. Sí, la verdad que sí. Bueno, una charla que venimos pensando básicamente desde que empezamos el Sí, espacio, que fuimos planteando diferentes temáticas, pero que hoy vamos a plantearla a la luz de principios bioéticos, vamos a tratar de pensar un poco qué cosas se están jugando a nivel ético y a nivel de cómo tomamos las decisiones que tomamos y por qué las tomamos, ¿no? ujú, sí, Eh, sí, un, y un poco esto también, pensar la bioética como esa rama de la ética que se dedica a las cuestiones humanas, a las cuestiones de las conductas humanas con respecto a otros seres humanos y otros seres vivos, ujú, no solo en relación a principios morales de cómo vamos a actuar o cómo nos vamos a mover en relación a la vida, sino en cómo resolver situaciones conflictivas realmente. Este, situaciones como las que vamos a hablar hoy, de abrimos o no abrimos un consultorio. sí, estaría bueno por ahí, Gaby, que ponerle que como para comenzar, porque hablábamos de dilemas bioéticos, si vos querías explicar brevemente qué implica un dilema, qué es Sí, un sí, sí. dilema, digamos. Pensemos cuando estamos frente a una situación clínica o una situación en la cual ejercemos nuestra profesión desde nuestro rol profesional, donde se nos presentan dos situaciones que son moralmente muy distintas, que se basan en principios muy distintos, y que tenemos que definirnos por una. Ujú, Ahí hay un conflicto, ahí hay un dilema. No podemos resolver las dos situaciones al mismo tiempo. No podemos favorecer las dos situaciones al mismo tiempo. No podemos. El clásico conflicto ético es el que usamos habitualmente, es el del aborto. No vamos a entrar en ese tema, claramente es muy lejos al nuestro, pero para que uno tenga una imagen de cuál es el clásico conflicto ético. Entre el aborto no y el aborto, entre el derecho de la mujer a elegir, el cuerpo gestante a elegir si desea continuar un embarazo o no, o el derecho del feto, ahí no puedes defender las dos cosas. No hay un sí, conflicto de derechos. Lo que se juega es ese conflicto de derechos. Eso es, esa es la situación típica. Nosotros lo estamos tratando acá por ahí en situaciones que son menos disruptivas a la hora de pensar un conflicto bioético. O sea, genera un conflicto a nivel moral en uno, por ahí tal vez menos disruptivo. Pero podemos pensar un conflicto, por ejemplo, en esto que planteé recién. ¿Volvemos a un consultorio o no volvemos? sí, ¿Corresponde volver a tener en un consultorio en este momento o no? ¿Cuáles son los riesgos? Lo que me parece interesante también al pensar los conflictos éticos es que los conflictos éticos no pueden ser siempre planteados en términos generales y totalitarios. No es para todos. Todas las situaciones se deben manejar de la misma forma. Van a haber situaciones donde tal vez sea fundamentado y sea ético pensar en que un paciente vuelva a un consultorio o que un terapeuta vaya al domicilio. Van a haber situaciones en las que no.
Entonces me parece que lo que corresponde analizar es cuál es la necesidad real que estamos observando por la cual nosotros vamos a seguir adelante con determinada decisión. ¿Por qué yo voy a ir a atender a un paciente o voy a pedirle a un paciente que circule por la ciudad para llegar hasta mi consultorio, cuando tal vez ese paciente, la atención a distancia está funcionando y se puede sostener? Otro conflicto ético es el tipo de atención a distancia que podemos dar. Estamos viendo todo el tiempo esta idea de esto que ya también planteamos, el Zoom como la única forma de acercarnos a los pacientes, o hay otras formas. Y ahí empieza a aparecer otra cuestión que es la que tiene que ver cuáles son los fines terapéuticos y los medios que nosotros utilizamos para cumplirlos. El Zoom para algunos pacientes es un exceso. Depende cuánto lo uses, cómo lo uses, puede ser un exceso. Entonces vos de repente te das cuenta, por ejemplo, en la clínica de niños, que hay niños que tienen, ¿cuántas? 3 horas, 4 horas de terapia a distancia por una plataforma de videoconferencia, lo cual es un exceso para cualquier ser humano. Y por otro, tenés niños que son bombardeados de actividades y las familias tienen que disponer y organizar toda su vida en torno a desarrollar determinada cantidad de actividades, con el peso que esto le genera a la familia. Entonces también ahí hay situaciones de desproporcionalidad que me parece que corresponde analizar. Ahí también hay un Sí. conflicto. ¿Cuánto hacemos y cuánto no hacemos? ¿Y por qué lo hacemos? ¿Lo hacemos para justificar una obra social? ¿Lo hacemos para contentar a una familia? ¿Lo hacemos porque es realmente una necesidad de ese niño? En el caso de la clínica de niños, supongo que en el caso de la clínica de adultos, con sus particularidades, vale, tendrás un montón de particularidades para contarnos, pero me parece que volvemos a la misma situación. ¿Cómo bombardeamos de información a una persona o cómo generamos en esta distancia una cantidad de prácticas que tal vez no son las adecuadas porque no estamos pensando en términos de las necesidades del paciente, sino en términos de otras demandas que son externas al vínculo paciente-terapeuta o a las necesidades de una familia, o porque no estamos pudiendo escuchar porque hay un exceso de demanda en una familia, porque también pasa que las familias son las que piden excesiva cantidad de intervenciones y no estamos pudiendo ver por qué esas familias están tan desesperadas por ir a un consultorio, por ejemplo, o que vayamos a sus Sí. casas. ¿Cuál es la desesperación por la cual no pueden ver los riesgos que esto puede implicar? Sí, me parece algunas cositas que yo por ahí a ofrecer algunos conceptos y Ujú. relacionándolos con todo lo que dijiste, Gaby. Inicialmente, pensar la bioética como la ética de los cuerpos, ¿sí? Lo que tiene que ver con los cuerpos, los pacientes, los cuerpos de los terapeutas, el cuerpo en sí mismo, mucho más allá del orgánico. Lo que está ocurriendo en este momento es, viéndolo desde lo fenomenológico, vamos a pensar que es un acontecimiento, es algo que está implicando lo social y es algo que está implicando también, que es lo que está ocurriendo con este ASPO, que es el aislamiento social preventivo y obligatorio, la restricción de las libertades individuales. Al tener, esto implica, que es uno de los principios de la bioética, implica el principio de autonomía, ¿sí? Al principio de autonomía Sí. implica, obviamente, a los cuerpos, ¿sí? La restricción de las libertades individuales tiene que ver con eso. Hay una palabra que nosotros utilizamos, y esto, bueno, mucho más allá de lo epidemiológico, porque, bueno, lo que tiene este virus es un alto porcentaje de contagio y menor porcentaje o índice de mortalidad como otros virus, como por ejemplo la viruela, pensemos, ¿no? ¿No es cierto? Claro. Eh, Porque también se dice, pero ¿y por qué no podemos salir? ¿Por qué no se puede? ¿Por qué no esto? ¿Por qué no lo otro? Me voy a referir, por ejemplo, a lo que tiene que ver con las personas mayores dentro del ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por ejemplo. Claramente no es lo mismo el índice de contagios que podemos tener en Capital Federal y Gran Buenos Aires a un índice de contagio que puede haber, por ejemplo, en ciudades del interior de la provincia de Buenos Aires y otros
y otras ciudades de la Argentina, donde, por ejemplo, este dilema ético que se nos presenta, que tiene que ver con volver o no a los consultorios, o salir o no salir a la calle, o lo que fuere, o realizar o no realizar los domicilios, porque eso es otra cosa que se está, de alguna manera se exige en redes, no tanto, por eso de dónde viene la demanda, ¿no? Porque a veces Sí. son demandas claramente de la familia o demandas de diferentes grupos, de, bueno, entonces hagan domicilio, ¿sí? A ver, no es lo mismo, vuelvo a insistir, por ejemplo, donde yo tengo el consultorio, que es en la zona de Palermo, a tener un consultorio, por ejemplo, vamos a tomar a la provincia de nuestra colega Graciela Bassi, en algunos lugares de Santa Fe donde no hay contagios, o algunos lugares de la Argentina donde no existen los contagios. Eh, Y nunca existieron y nunca también. existieron. Esto tiene que ver con restricción de las libertades individuales, tiene que ver con principio de autonomía y tiene que ver con la ética de los cuerpos. Entonces, ¿qué es lo que se realizó? Se realizó un acto de paternalismo. Es una palabra que nosotros utilizamos mucho durante estos encuentros, que es el paternalismo. ¿Qué significa paternalismo? Paternalismo también implica a la autonomía, que es realizar o ejercer un acto suponiendo un beneficio para un otro. ¿Sí? Esto es un acto paternalista. Eh, el paternalismo que se ejerció, por ejemplo, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en relación a las personas mayores es lo que se llama paternalismo mixto, ¿sí? Porque está justificado en el sentido del paternalismo puro, ya sería prácticamente un acto autoritario, ¿sí? Porque también se estuvo hablando de que estas medidas tenían que ver con autoritarismo, hasta con cuestiones dictatoriales, etcétera, etcétera, ¿sí? Estos son medidas de paternalismo mixto justificado en pos del bien común, en la salud pública, ¿sí? Restricción de libertades individuales en pos del bien común, porque la salud pública tiene que ver con lo colectivo, ¿sí? No tiene que ver solamente con lo individual, y solamente es ético restringir libertades individuales no solamente para, por ejemplo, cuidar a las personas mayores dentro del ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, otros lugares, sino en pos del bien común, para que estas personas no contagien a otros, ¿sí? Y también para no saturar el sistema, que eso implica también otro principio de la bioética, que es la justicia distributiva, ¿sí? Para que no colapsen el sistema sanitario y los recursos sanitarios, poder utilizarlos de una manera más o menos equitativa. En relación a lo disruptivo que vos mencionabas, quizás lo disruptivo es justamente en lo que implica a la salud y lo que implica a la salud mental. No se puede minimizar, como también ha ocurrido este fin de semana, las posibles consecuencias en la salud mental y la salud en general. Ni aventurar tampoco consecuencias, porque todo esto es abierto. No sabemos las consecuencias que va a tener esto a nivel de la salud. No lo sabemos, así como tampoco hay evidencia científica de que las medidas que se han tomado sean las correctas. Esto implica a lo que se llama principio precautorio. Es precautorio la medida que se ha tomado, en el sentido de, se tomaron como ejemplo otros países del mundo, es precautorio porque no tenemos evidencia científica, pero nos estamos precaviendo de un posible daño mayor si, por ejemplo, la restricción de las libertades individuales realmente no ocurría, ¿sí? Ahora, es por parte del profesional tratante, en consenso con el paciente, en consenso con la familia y en consenso con otros profesionales tratantes, la decisión de la modalidad atencional. Uno de los dilemas bioéticos que vos decías, Gaby, es la modalidad atencional, que es la modalidad de la intervención, ¿sí? En Sí. consultorio, domicilio o teleasistencia, que como hemos dicho varias veces, no es un privilegio, sino que es un derecho de los pacientes la teleasistencia. Entonces, la modalidad atencional conforma un conflicto en este momento, pero es de decisión en consenso con todas estas personas que actuamos en pos del beneficio del paciente, no de una manera paternalista, sino consensuando, y también en relación al bien común. La red Isabel Lazos, que es la red que yo coordino,
atiende a personas adultas con Me enfermedades cortas un crónicas poquito, ¿vale? complejas. Ahora, Ahora bien. ahora sí. La red de salud en Lazos atiende a personas adultas con enfermedades crónicas complejas y a personas mayores. Ahí implica un dilema, porque hay algunos que sí han querido asistir al consultorio y se los ha aislado, porque tienen, por ejemplo, una enfermedad oncológica en curso, ¿sí? Es un paciente en riesgo y aparte, por ejemplo, personas mayores con estas condiciones. Recordemos de que una de las cosas que está demostrada que es realmente de riesgo con el COVID-19 son las enfermedades de proceso inflamatorio. Sí, Por lo exacto. cual, Sí, oncológicos, cardíacos, respiratorios, trasplantados, son sí, todos pacientes de absolutísimo riesgo. sí. Tal cual. La modalidad tensional es una modalidad que debe ser consensuada, pero es el profesional tratante quien debe velar, ¿sí?, por la ética modalidad de esta intervención. ¿Sí? Si de repente ocurre alguna situación ansiógena, por ejemplo, tanto sea para el paciente, familia, etcétera, habrá que trabajar con paciente y familia, porque aquí nosotros utilizamos sí o tenemos en cuenta este principio precautorio y el principio de proporcionalidad, que es lo que acabas de decir, Gaby, porque por ejemplo, también tenemos pacientes con EPOC, ¿sí? Entonces, a ver, se sabe que un paciente con EPOC, ante la posibilidad de un COVID, y bueno, digamos que el riesgo es altísimo y con escasa posibilidad de sobrevida. Entonces, vamos a continuar con teleasistencia con ese paciente. Lo Claro. mismo con otros pacientes, por ejemplo. O Pero sea, la modalidad acá de yo quiero poner intervención. una cuestión. Se te corta un Sí. poco, ¿puede ser? Yo quiero poner una cuestión también acá, que no es solamente el riesgo del paciente. Y acá me parece también importante. Primero que hay un riesgo de toda una comunidad, Sí. mucho más en espacios de alta circulación. Tanto de que circule el terapeuta como de que circule el paciente no solo es un riesgo para ese paciente y para esa familia, sino para todo el entorno. Porque además no Ujú. solamente la medida no solamente busca evitar de que se propague el COVID. La medida evita la saturación, por lo cual evita que todas las enfermedades infecciosas que se contagian por vía aérea y por circulación de personas se vean reducidas. Porque Argentina, por más que compre 20.000 respiradores, no tiene espacio, no va a tener espacios de alta complejidad para atender a toda una población si se desborda, como ha pasado lamentablemente en países vecinos como Brasil, en Estados Unidos, en Chile, en Ecuador. No lo va a tener, porque no tenemos la formación profesional para abordar la cantidad de semejante nivel de complejidad de atención en pocos meses. Eso requiere una inversión en tiempo, en dinero y formación que es amplísima. Entonces, la medida que se tomó fue justamente reducir la circulación de personas para que baje todo la demanda del sistema de salud. Pero además, no nos pueden pedir a nosotros, los profesionales, que nosotros tomemos riesgos para ir a atender a un paciente en domicilio o para ir a atender a un paciente en consultorio. Esto me parece algo también importante, porque esto me lo Ujú. planteaba hace poco una compañera de trabajo que atienden un paciente con un niño con trastorno de espectro autista, cuando atendían en domicilio con gente de equipo, una musicoterapeuta también colega nuestra y una psicomotricista. La psicomotricista además problemas de asma, y cuando sale la primera resolución que autoriza el poder circular para ir a atender niños con discapacidad que tenían los tratamientos aprobados en casa, empieza a surgir de la demanda de la familia que todo el equipo vaya a atender, porque sentían que no les servía para ese niño la atención a distancia y, y sentían de que no podían seguir abordando a ese niño sin las terapias. Sí. Independientemente de todo eso, las terapeutas plantean que no se sienten seguras, especialmente la persona que tenía esta dificultad respiratoria, para poder ir a atender. ¿Por qué? Porque si me contagio puede ser un peligro para mi vida. Entonces, me parece esto es importante. Los profesionales de la salud no estamos obligados a exponer nuestra salud y la de nuestras familias para llevar adelante la atención. Ni de la comunidad, por supuesto, pero tampoco la nuestra.
Y me parece esto fundamental porque si no perdemos de vista que del otro lado también nosotros somos seres humanos y que nuestra atención tiene también sus límites. Tenemos que nosotros tener ciertos cuidados de nosotros mismos. Sí, Eh, no es fácil la situación. Y toda esta situación uno tiene que ponerla en la balanza. Ni hablar lo que puede llegar a pasar si uno llega a ser agente transmisor del virus hacia un paciente. sí, hay varias La cosas creo que son para responsabilidad. tener en cuenta. Por eso también minimizar lo que tiene que ver con la palabra angustia, minimizar, por ejemplo, también lo que tiene que ver con las consecuencias en salud mental y todo lo que estamos hablando está encuadrado dentro de lo que es el derecho a la salud. El derecho a la salud, que es un derecho humano, ¿sí? Eh, el derecho a la salud tiene que ver con el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental. Entonces, lo que estamos esbozando que hace la bioética tiene que ver con esto, ni más ni menos, Gaby. Ujú. Sí, y bueno, ese es otro eje interesante, ¿no? El minimizar la angustia, sin contar que la salud mental es mucho más que la angustia, Sí, digamos, porque por ejemplo nosotros ya tenemos, sí tenemos experiencias claramente investigadas de qué pasa, por ejemplo, en países donde por cuestiones de ubicación geográfica tienen periodos de aislamiento y distanciamiento social muy prolongados. Existen en los países del norte de Europa, existe, se estudió, está demostrado el nivel el aumento de las depresiones, el aumento de suicidios, el aumento de un montón de comorbilidades a nivel de salud mental que uno tiene que tener en cuenta a la hora de pensar lo que son los aislamientos prolongados. Sin embargo, a ver, en mi caso particular, yo voy a seguir diciendo siempre, yo creo que el aislamiento para la condición de salud de Argentina es realmente la mejor medida posible que se tomó, pero me parece que no hay que subestimar la preocupación que tenemos todos los profesionales de la salud mental con respecto a estas situaciones. Porque la sí, realidad es que no sabemos en un futuro qué va a pasar con nuestros pacientes. Los que trabajamos con niños, y yo voy a poner claramente el caso, el desarrollo de los niños no se detiene en el aislamiento. Los niños ujú, siguen teniendo necesidades de desarrollo, de socialización, de encuentro. Cuando se empieza a plantear, van a cambiar muchas cosas. Si uno empieza a ver en los protocolos de atención que vamos a empezar a usar máscaras para atender, yo te puedo entender eso mientras uno tenga riesgo de circulación de un virus en lo cual uno no puede controlar, pero yo no puedo entender que uno sostenga la incertidumbre de que eso no se cambie en algún momento, porque los que trabajamos con niños y seguramente con los adultos también pasa, el mirar el rostro del otro y el tener contacto físico con el otro es parte del desarrollo saludable de una persona. Y es sí, es una parte de lo necesidad que humana. en adultos es lo que se llama también una práctica subjetivante, ¿no es cierto? Que tiene que ver con esto. En Estamos los niños atravesando algo, pero bueno, es sí, imposible de pensar la constitución ujú, subjetiva sin la mirada, sin la escucha, como planteamos con Alejandra todo el tiempo, sin la musicalidad y sin el cuerpo, sin sí, el contacto del cuerpo. Es imposible sí, pensarlo. ujú, Este, sí, y en algún momento tenemos que empezar a pensar de que, ojo con esto, porque estamos poniendo un miedo en el encuentro con el otro que va a ser un problema. No analicemos el poner miedo al encuentro con el otro. La incertidumbre de no saber cómo van a ser los encuentros a futuro me parece que son una angustia lo suficientemente justificada para que tengamos nuestro nivel de preocupación. sí, me Este, parece que estamos en un momento de prevención, que esto que hablábamos de lo precautorio, y también en un momento de acción. Con lo incierto vamos a tener que lidiar, que es algo que es ujú, insoportable para el ser humano, que no toleramos ninguno, la falta, en la realidad. así es. Y esto más allá de la estructuración psíquica que tengamos, lo insoportable de la incertidumbre y de la falta es algo con lo cual vamos a tener que lidiar y como profesionales de la salud, por ejemplo, en lo que impactan nuestros pacientes, esto de la angustia es trabajar con la familia y el entorno del paciente. ¿Sí? Trabajar con esto, y como vos decís, ¿no? No solamente nosotros abordamos lo que es
la angustia en relación o como profesionales de la salud mental, sino varias situaciones y cuestiones. En lo que respecta, por ejemplo, paciente con deterioro cognitivo o demencia, y podemos hablar de situaciones de ansiedad. Podemos hablar, por ejemplo, de trastornos de sueño. Todos los pacientes que nosotros atendemos, lo peor que hay, como yo lo he mencionado en otros vivos, es el aislamiento. De hecho, se les sugiere lo contrario. Y en este momento, para evitar contagios y riesgo de vida, etcétera, etcétera, están todos aislados. Entonces, bueno, es un trabajo integral, es una atención, una modalidad de intervención integral, donde se trabaja con el paciente, con la familia y con todos los profesionales tratantes, ¿sí? Eh, y una de las cosas que vos decías, Gaby, que es muy interesante, que también veníamos hablando en el resto de los vivos, de todas las charlas que hemos tenido, es la actividad, esto de lo activo, ¿sí? Que se da mucho, bueno, se da mucho, también tiene que ver con la autonomía, ¿sí? Y también se vio mucho en todo este tiempo, y eso también conforma un dilema bioético, porque hace también a la ética de los cuerpos en relación a esto de los tips. Vamos a mandar tips y subimos tips a redes, ¿no? De cuáles serían los mejores recursos musicales o musicoterapéuticos universales, pues si son tips son todos universales, para lo cual ya, ¿qué más que? Pues ahí ya sí estoy hablando de restricción de la libertad individual, porque no hay más individuos, no hay sujetos, y yo estoy hablando de la universalidad bueno, de los tips, por ejemplo, ¿no? Todos Eh, necesitamos lo mismo de repente. Exactamente, porque bueno, porque la música supuestamente conforma también un derecho humano, está muy bien, pero bueno, es universal. Entonces, bueno, la forma comunicacional musical sería universal también, pues no, porque ahí en todo caso lo que estamos haciendo es el sujeto lo pasamos a categoría de objeto, ¿no? Y deja de ser una buena práctica clínica en todo caso, como también algunas convenciones de bioética mencionan, las buenas prácticas clínicas. Deja de ser una buena práctica clínica porque es una práctica cosificante, donde lo que hacemos es barrar lo subjetivo, anulamos lo subjetivo. Eliminamos también el principio de autonomía. Eh, y esto que, por ejemplo, menciona Alejandra Giacobone, Ale, que es esto de la escucha trabajada, y cómo sería el ejercicio de esa escucha en ese momento si nosotros desubjetivamos el paciente. Algo muy diferente, como hemos dicho, es mandar, por ejemplo, o hacer el envío de videos que va a tener que ver con el caso que nosotros tenemos, el paciente en sí mismo, con todo lo que nosotros sabemos de su historicidad, etcétera, etcétera, pero otra cosa son los tips, ¿no? Y mandamos una cantidad exacerbada, un exceso de actividad para que estén activos y sobre todo para calmar a los padres o calmar a la familia, ¿no? Para que esa persona esté entretenida. ¿Mm? ¿Cuál O sería ahí la calmar a la obra escucha? social. O calmar a la obra social, ¿no? De la cantidad de... O Sí. al centro donde se trabaje, ¿no es cierto? O al centro donde se trabaje. ¿Por dónde viene la demanda? Y si nosotros escuchamos esa demanda, ¿de qué escucha trabajada estamos hablando? O en todo caso estamos trabajando el discurso del paciente, que ahí sería alienándolo. Y eso también es un dilema bioético, y es un dilema ético. A la hora de la intervención y a la hora de la escucha, ¿no? Pues, ¿qué hay? ¿Qué hacemos? ¿Escuchamos, universalizamos, cosificamos, subjetivamos? Sí, y yo acá traería el concepto de futilidad, ¿no? Sí. Perdón, cuando hablamos de proporcionalidad, esto que hablamos al principio, a ver, entre los medios que nosotros consideramos que son los necesarios para la práctica terapéutica con un paciente de cualquier profesión de la salud y el objetivo que tenemos, si todos los pacientes reciben lo mismo, hay algo que no está bien, porque no todos los pacientes están con nosotros por lo mismo y no todos los pacientes necesitan lo mismo y no todos los pacientes pueden lo mismo. Entonces hay algo de eso que yo estoy mandando como tip que es inútil, no genera Ujú. beneficios al paciente. No genera beneficios, no subjetiva, no favorece su rehabilitación, el término que ustedes prefieran poner ahí,
obviamente no hay escucha en esa situación. Digamos, cuando uno generaliza ese punto, no está escuchando al otro, está poniendo sobre el otro. Es ese, como cuando hablamos del exceso verbalizante, cuando trabajamos con niños pequeños, o el exceso de música, en el sentido de poner música, 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 pero lo que el otro quiere decir con su sonar y su expresar no aparece nunca. Bueno, me parece Sí. que estamos ahí, ¿no? Lo fútil de la propuesta es donde, o sea, lo que estamos mandando no tiene, carece absolutamente de un beneficio para el otro. Busca cumplimentar las expectativas de alguien, bajar alguna tensión de alguien, hacer un como sí de una situación, este, pero es fútil. Es como cuando decimos ponerle el respirador a una persona que está en últimos días de vida para que no haga pip el, el, ¿cómo se llama? El electrocardiógrafo en un paciente con enfermedad avanzada. Los que trabajamos en Sí, la cuidados futilidad tiene que paliativos, ver con la inutilidad de la intervención, digamos. sí. Que no Y, se, y el sí, desperdicio del recurso, de los recursos, en este caso el recurso humano y las posibilidades de contacto que tenemos con ese paciente. Porque cuando sí. saturamos con medidas fútiles, con actividades y tips, lo que estamos es saturando la posibilidad de intercambio con el otro, y tal vez ese otro necesita ese espacio y esa posibilidad de intercambio para hacer otra cosa. Ujú. Sí, interesante. Pues es que hoy estaba leyendo esto del incierto, ¿no es cierto? Que lo que hablamos de que esta situación es un acontecimiento que es inédito y que es incierto. Ujú. Porque en realidad estamos atravesando juntos algo que la Organización Mundial de la Salud menciona como catástrofe sanitaria, y estamos atravesando juntos esto. Y hay algo del lado de la incertidumbre y por ejemplo, lo que decías, el exceso de palabra, ¿no es cierto? El exceso de palabra que se dio porque todo el mundo se lanzó a escribir. Va a pasar esto, va a pasar lo otro. Los filósofos, por ejemplo, que a mí me encantan leer, ya hay uno que tiene un libro ya que sale pronto, que no importa cuál, que es un filósofo, bueno, es Lavoisier. Ya tiene un libro y hay otros que mencionaron todas las consecuencias socioeconómicas, las consecuencias en la salud, absolutamente todo. O sea, el exceso de palabra, esa incertidumbre hubo que poner algo, que fueron palabras. ¿No estaremos nosotros de los consultorios de salud mental haciendo lo mismo? Como en esa incertidumbre, ¿sí? ¿Qué es lo que estamos poniendo? ¿Sí? La interpretación de esa misma incertidumbre, un exceso de actividad, un exceso de palabra ahí donde está el agujero del incierto, porque también lo que puede ocurrir es que se ponga a veces silencio y poder escucharlo. ¿Mm? Que eso quizás también necesite el niño, que va a necesitar el adulto, y el adulto como muchas veces yo he mencionado esto que en muchos casos y sobre todo cuando hay condiciones neurológicas, muchas veces lo que se requiere es la deprivación sensorial. Lo contrario, a lo que sería en este momento, que es el exceso de actividad. Entre lo que es el paternalismo y el autoritarismo hay una línea muy delgada. Y en este momento nosotros estamos transitando como sociedad un paternalismo mixto, ¿sí? Que tiene que ver con la restricción de la libertad individual. Pero esto es en pos del bien común y lo que tiene que ver con la salud pública. Es un llamado de atención que esto no ocurra en el consultorio, que nosotros como profesionales de la salud bajemos de alguna manera esto que ocurre como orden de ley, ¿no? Como una medida, como orden de ley, y también restringamos las libertades individuales eh, con quienes nosotros deberíamos ejercer, y vuelvo a tomar esta frase de Ale Giacobone, una escucha trabajada. Exactamente. Sí, y pensando, a ver, esto vos decís, la evaluación de lo que cada uno necesita, porque para hacer un correcto uso de esto que hablamos de la proporcionalidad, necesitamos poder pensar qué es lo que cada paciente y cada ser humano y cada familia, porque no pensemos al paciente solo. Uh -huh. El paciente mucho más en este momento, un poco también lo nombraba Noemí Comba la semana pasada, digamos, cuando entramos a la casa del paciente estamos entrando a una vida que antes no entrábamos. Sí, Este, Me parece que es importante evaluar esto. ¿Qué es lo que necesita esa sí, familia? Ahora, cuando hablamos tal de cual. qué sirve, pero también implica hacerlo con criterio profesional.
O sea que lo que la familia necesita no implica que actuemos una situación de angustia y respondamos a cada cosa que la familia nos pide. Una cosa es evaluar necesidad y otra cosa es ser funcional a cualquier demanda. Ujú. Esto que decíamos, ¿por qué una mamá no puede concebir otra forma de que uno se acerque a su hijo que no sea yendo a su casa? Hay algo del desborde de esa mamá que no tiene que ver solamente con su hijo, que tiene que ver con el aislamiento, que tiene que ver con la incertidumbre laboral, que tiene que ver con la incertidumbre económica, que tiene que ver con que tiene otros hijos, entonces tiene un montón de cuestiones ahí que resolver. Entonces, evaluemos todo eso y pensemos, ¿cómo podemos ayudar a bajar esa ansiedad? ¿Cómo podemos acompañar entre todos, no solo los musicoterapeutas, todo el equipo interdisciplinario, bajar esa ansiedad? Poner escucha a Ujú. toda la situación, a toda la escena. Eso es evaluar Sí. necesidades y es fundamental para que haya una proporcionalidad. Cuando hablamos de proporcionalidad, a veces es también saber elegir de que ninguna de las opciones que tenemos posibles en este momento son buenas, son las mejores. Entonces vamos a buscar elegir lo menos malo. Lo que produzca Pero, menor riesgo. Y eso hace también exactamente, a la bioética. El menor que tal riesgo, el vez, menor daño. exactamente, pero que tal vez, seguramente, si nuestros pacientes estuvieran en consultorio y no tuviéramos en este momento esta restricción justificada de algunas libertades individuales en pos del bienestar común, sería mucho más fácil tomar determinadas decisiones y tendríamos una serie de recursos que no tenemos ahora. Ahora tenemos estos recursos, este contexto. Porque también es cierto que se va a empezar a liberar de a poco la atención de algunos pacientes con discapacidad en algunos lugares. Ya se liberó el ir al domicilio. Todavía esa circulación posible de ir a domicilio está. Ahora, eso no es un imperativo. Eso tiene que ser evaluado con proporcionalidad. Si Sí, realmente es necesario. De hecho, sí. la circular que nos permite ir al domicilio lo dice, si es necesario. Y Si me tenemos que ser permitís, Gaby, criteriosos. comentar una viñeta Sí, clínica, que de hecho fue algo que yo misma publiqué en relación a esto que estábamos, porque fue altamente preocupante cuando comenzamos a escuchar prácticamente imperativos de que había que realizar domicilios. Yo el sábado de la mañana tuve que ir a ver un paciente, que es un paciente que voy a comentar muy brevemente, reservando obviamente su identidad. Es un paciente con una enfermedad crónica compleja y es un paciente, una persona mayor, en su domicilio con cuidadores. Ocurrió una situación de muchísimo desborde, una situación donde yo sugerí, como coordinadora de la red de salud en Lazos, la intervención médica. Hubo una consulta médica por teleasistencia y luego de consensuado con el paciente, con la familia, con los médicos de cabecera, yo fui hasta el domicilio caminando, ¿sí? Con todas las medidas precautorias. Para mí, obviamente lo podía realizar, por las redes son enlaces, tiene pacientes en Hurlingham, Quilmes, zona norte, y etcétera, etcétera. No hubiese podido realizarlo caminando, pero sí por ahí quizás con otro medio de transporte. Decidí, fue algo consensuado y fue algo que tenía que ver con, primero con los objetivos de tratamiento que se venían trabajando y después porque era imposible en la situación de desborde y desorganización que estaba este paciente, la teleasistencia, y para poder continuar y poder brindar continuidad al tratamiento, inclusive esto hablado con el médico de cabecera, se requirió mi presencia como coordinadora de la red en ese domicilio. Que fue muy atinada la intervención en sí misma, porque se pudo de alguna manera organizar algunas cosas. Yo como aparte como coordinadora de la red y como musicoterapeuta, también lo que realizo es orientación a cuidadoras y orientación a familia, que claro. esto también lo realizamos muchos de nosotros que, aunque no coordinan equipos, pero sí se realiza y es pertinente que se haga, ¿no? Y sobre todo en estos momentos. Yo solicité medidas higiénicas, medidas de salud, medidas sanitarias para mi llegada al domicilio, para mi cuidado y también para el cuidado del paciente, ¿no? En riesgo. Esto fue una decisión y fue una determinación. Fue, como se dice, lo que es sobre todo en psiquiatría, bueno, una emergencia.
¿no? Tenemos la intervención, la emergencia, que no hay riesgo de vida, y la urgencia, que sí hay riesgo de vida. Había una emergencia sanitaria que implicaba salud mental, impactando ya en su salud física. Y me apersoné en el domicilio. Luego se va a continuar con la teleasistencia con este paciente. Vamos a ver cómo funciona, iremos viendo, son cosas que se van regulando. Y lo mismo ocurre con otros pacientes. Esto es un caso a caso. Es un caso a caso y se están dando por ahora a nivel de los organismos recomendaciones, ¿sí? Pero también respetando la teleasistencia se recomienda, ¿sí? Y se sugiere que, bueno, la evaluación desde los mismos organismos públicos, se está hablando de recomendaciones en realidad a las formas atencionales. Las formas atencionales las decidimos en consenso. Exactamente. ¿Sí? Informando a la familia, el por qué cada cosa, recordando además que si bien las decimos en consenso, esto que vos decías, hoy por hoy, la recomendación primaria, lo principal es tratar de mantener la atención a distancia. Porque además estamos lejos del pico de la pandemia todavía, porque estamos en la entrada de lo que se llaman enfermedades estacionales, no solamente COVID. Entonces, Sí. estamos en un momento en el cual tenemos que cuidar un montón de cosas. Y me parece que como agentes de salud, o sea, entender que tener un título sanitario y que nosotros tengamos una matrícula por un Ministerio de Salud significa que somos agentes sanitarios. No podemos desentendernos de nuestra obligación con respecto a la política sanitaria. Sí. Me parece fundamental eso. Y como venimos hablando esto de los conflictos, sí, frente a esta situación aparecen los conflictos de derechos. Los derechos individuales con los derechos colectivos, con los derechos del terapeuta, con los del paciente, empiezan a aparecer un montón de conflictos de derechos. Sí, sí. Eso es inevitable. Y es importante también diferenciar entre lo que es un derecho y un privilegio. No es un privilegio la teleasistencia del profesional, sino que es un derecho del paciente. Basado en todo esto que mencionábamos antes, ¿no es cierto, Gaby? Sí. Exactamente. Así es. Y también entender esto, porque la realidad es de que así como estamos privilegiando el derecho a la salud mental, también estamos teniendo que entender que hay un derecho de un montón de personas a tratar de evitar tener una enfermedad o que el sistema de salud la pueda atender si la tiene. Pues todos sabemos de que en un momento algo de esta enfermedad nos vamos a agarrar. De a poco, la idea es que sea de a poco, pero tenemos que entender que tenemos que justamente la proporcionalidad está en que pensemos cuáles son los derechos que se juegan y los riesgos que se juegan para cada derecho. ¿Cuántos derechos vamos a perder si aumentamos los niveles de riesgo de forma innecesaria por no evaluar correctamente cuáles son los motivos por los cuales vamos a atender de determinada forma o no, por los cuales hemos elegido determinado medio o no? Si solamente mandamos tips, estamos saturando una forma de atención y estamos dejando de lado la evaluación de necesidades con tiempo de un paciente que tal vez desborde en algún momento porque no supimos escuchar su necesidad. Si vamos a un domicilio, corremos el riesgo de vulnerar el derecho a otro de estar sano, el derecho a ese paciente, el derecho a nuestra familia, a no tener el virus. Si no está justificado, me parece que tenemos que entender cuáles son los niveles de justificación. Vos planteás, hay una urgencia concreta, independientemente de cuál sea. Vos como profesional evaluaste que hay una emergencia concreta para ir a ver a ese paciente. Ahora, después seguimos con teleasistencia. No es un ir y venir de gente. En mi caso yo tengo pacientes con enfermedades neuromusculares, con enfermedades con encefalopatías crónicas. Yo no puedo ir y venir a su domicilio como si nada. Porque ya de por sí, siempre es un riesgo para ese paciente la entrada y salida de gente. Sin COVID ya era un riesgo, porque ya hay riesgo de enfermedad respiratoria, riesgo de determinadas cuestiones. Bueno, hoy hay el doble. Sí, diferente es, tengamos en cuenta también que, porque también decían, bueno, pero no se puede el resto del país tomar las recomendaciones como si fuese Cava o provincia de Buenos Aires. No, también se sabe muy bien que cada municipio, cada provincia y cada municipio tiene autonomía en respecto. Porque, por ejemplo, yo no sé que cuando comiencen a liberar de alguna manera la cuarentena en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se sabe que hay barrios de la ciudad autónoma
que tiene más contagios que otros. Entonces hay que ver cómo esto se va a hacer liberado, ¿sí? ¿Se comprende? Entonces, no es lo mismo, vuelvo a decir, tenemos una colega queridísima que es de Bragado. No sé la cantidad de contagios de Bragado, ¿sí? Pero seguramente van a tener una cuarentena quizás antes liberada que lo que fue el resto del conurbano bonaerense, etcétera, etcétera. O Tucumán, creo que hay lugares donde tampoco hay contagios ya, ¿no? En Tucumán tuvieron una semana entera sin contagios. Ujú, ujú, Este, claro. este virus tiene otra dificultad, que no se sabe quién tiene el virus o no, que Sí, también es una de las razones de la dificultad del manejo, porque en general otras enfermedades tienen una alta contagiosidad, pero también tienen síntomas todos los que se contagian. En este caso tenés mucha gente que no hace síntomas. Pero también en realidad hay lugares donde claramente el contagio ha bajado, seguramente esto se va a poder hacer más flexible, pero sí. repito, siempre entendamos la flexibilidad con esto, de a poco, no es de repente me dieron permiso y todos los pacientes al consultorio o todos a los domicilios. Ujú, ujú. Manejemos con ciertos cuidados estas cuestiones, porque realmente el riesgo de volver atrás también es un peligro. Me parece que Sí, es importante ir como manejando todo con esto, ¿no? Con proporcionalidad. sí, no sé si hay Este, alguna pregunta de las personas que están. Sí, vi algo en relación que hablaban del equipo interdisciplinario. Las primeras cuestiones que habló la Organización Mundial de la Salud en relación al tratamiento de cualquier catástrofe sanitaria como esta es lo que tiene que ver con el equipo. O sea que es básico y fundamental el trabajo en equipo. El equipo no sí, solamente, digamos, por ejemplo, los equipos que nosotros tenemos conformados, como quienes coordinamos equipos, sino el equipo con otros profesionales tratantes, aunque no sean de nuestro equipo. ¿Sí? Es exactamente. interesante, importante en este momento lo que tiene que ver con la figura del equipo, ¿sí? Y todo tipo de, bueno, de consulta e interconsulta, ¿no? Así es que eso también es importante. Las decisiones son en equipo, Ujú, porque eso también ayuda a la evaluación de la necesidad y a la evaluación del derecho. Y también a la sí, evaluación de la intervención. Digamos, qué privilegiamos, qué es lo más, qué es lo que, quién tiene que escuchar determinada situación, quién realmente tiene que ir al domicilio, por ejemplo. sí, Porque, por ejemplo, hay pacientes donde por ahí el kinesiólogo sí tiene que ir al domicilio, el resto no. ujú, sí, Digo, me parece sí. que estas Así son muy las bien, cuestiones que uno tiene que ir como manejando. Este, el ir Muy evaluando el bien, paso a paso, que es lo que tenemos que hacer en la clínica siempre, que a veces parece que es en la distancia, hoy nos encontramos en una situación en la cual nos obliga a pensar esto todo el tiempo, pero realmente es algo que hacemos todo el tiempo, o que deberíamos hacer todo el tiempo. La evaluación de la proporcionalidad de lo que hacemos tiene que estar todo el tiempo, es en equipo, respetando especificidades, pero también sabiendo cuáles son las urgencias. sí. Eh, Sí, las condiciones del lugar donde se desarrolla, Muriel sigue lo que hablábamos antes, lo que tiene que ver con el contexto, sí, y también Muriel Ruiz, que bueno, que todo es ajustable y que es dinámico, sí, totalmente, es un caso a caso, momento a momento y lugar en lugar, ¿no? ¿No es cierto? Así es. Sí, sí, sin duda. Bien, ¿alguna mención o consulta más en relación a lo que estamos hablando? Gaby. Yo no veo ¿Mm? mucho más cuestiones. Yo eh, creo que es importante esto, ¿no? Como para ir ya haciendo un cierre, Sí. entender esto, la importancia de que en la situación de conflicto, primero que ninguna resolución de conflictos es general tampoco, así como no hay tips, nosotros no venimos, Ujú. no queremos proponer, mucho menos queremos proponer una bioética de tips. Hay algo importante, Este, que es me parece que no mencionamos en relación a lo que es la solución de un conflicto. Cuando sí, se resuelve un conflicto en bioética, ¿sí? Hay una parte que queda descontenta. Digamos que la bien. resolución del conflicto no significa que, digamos, tenemos una forma de resolverlo y la otra. No van a quedar amigas las dos No. respuestas, ¿no? Sino que No, una va además, a quedar. si fuera así, es que no había conflicto. Exactamente. O sea que es interesante que el dilema no significa conciliación, sino que hay una parte que va a quedar, digamos que la pata de la mesa va a quedar, no vamos a poner
cuatro patitas y todo equilibrado, no. Un dilema bioético implica eso. Y que el conflicto es con uno mismo a veces, ¿eh? Yo tengo el conflicto, yo tengo ganas de atender a mis pacientes en el consultorio. Ujú. Yo quiero volver a Sí, atender en cuatro paredes. La verdad es que me sí, muero de ganas, me divertía más, me parece que los chicos también, me parece que se hagan otras cuestiones que me parecen muy interesantes, pero no puedo. Hoy es sí. el mejor bien que les puedo ofrecer a su mejor interés, es seguir sosteniendo a distancia cada uno según la forma en la que necesita. La atención presencial es Eh, irreemplazable. En este momento es lo que debemos hacer. ¿Sí? Constanza Caruso dice que ella también quiere volver al consultorio. Sí, claro que sí, Constanza. Creo que todos. ¿No? Y los pacientes nuestros también. Constanza se muere por viajar 3 horas hasta Ramos Mejía a atender. Ahí está. Este, pero me parece esto, el conflicto es con nosotros también. No estamos Ujú. eligiendo entre todas opciones buenas, entre una opción buena y una opción mala. Estamos eligiendo lo que nos parece que es para el mejor interés del paciente Sí, y su familia. Y si sí. no, y va a dejarnos descontentos a nosotros mismos esta situación. Pero es lo que nos pide el contexto. Porque Ujú. realmente el mal mayor y el riesgo mayor es grande. Porque no Sí. sabemos, justamente esta incertidumbre del no saber, y lo que nos hace saber de lo que pasa si algo se descontrola no es no es alentador. Los lugares donde esto Ujú. se descontroló fue muy terrible. Sí. Y ahí no va a haber atención a distancia, no va a haber nada, va a haber un nivel de angustia y de desasosiego frente a la situación que implicaría un desborde de la pandemia bastante terrible. Entonces, entendamos esto, estamos resolviendo entre situaciones que no nos gustan, de ellas las menos peores, pero que sabemos que en este momento es lo que mejor le podemos ofrecer al paciente. Y que además muchas de las intervenciones que hagamos van a tener que ver con este contexto, que por ahí no son lo que planificamos el tratamiento cuando evaluamos hace 3 meses, sino que tiene que ver con esto. Sí. Sí. ¿Mm? Bueno, Bien. ya estamos llegando un poquito al tiempo, ¿vale? No sé si querés decir algo más. No, me parece que realmente ha sido muy, muy constructivo, muy, y bueno, esperemos que obviamente que les haya servido desde ya, a todos, ¿no? Por supuesto. Sepan que si quedó alguna consulta, nos quieren decir algo, nos pueden mandar mensajes a Grupaden por privado. Seguramente vamos a tener más encuentros hablando de bioética. No Sí. hay mucho para seguir pensando y además la dinámica de esta situación nos invita. Así que espero que les haya servido. Vamos a seguir pensando estas cuestiones. Va a quedar esto grabado para que ustedes puedan escucharlo por nuestro canal de YouTube y en el Instagram. Y la semana que viene tendremos otro invitado y tendremos otro encuentro de los lunes, así que los Sí, esperamos. ¿Vale? sí, Un besito grande, bien. ¿vale? Un gusto verte, aunque sea a la distancia. Ya nos vamos a tomar un vinito. Obviamente. Gracias a todos. Saludos.